Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de la serie Lo que tu rabino no te cuenta. Y esta clase se llama ¿Estamos bajo la ley de Moisés? Estamos bajo la ley de Moisés. La primera vez que Pablo menciona la palabra ley en el capítulo 5 de Romanos es en el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Romanos 5:13. La palabra ley, nomos en griego, se puede referir a comida, forraje, principio, una regulación, ley. Como en el Nuevo Testamento aparece 197 veces la palabra griega nomos, y absolutamente todas las veces se ha traducido por ley, y como nosotros estamos estudiando el Nuevo Testamento, me permito quitar los otros posibles matices, significados, que no tienen nada que ver con el texto bíblico. Por tanto, tenemos que nomos es ley. En Juan 7:23, y si para no violar la ley, en el griego dice nomos, si para no violar la ley, nomos de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. En Lucas 24:44 leemos, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Nomos, la palabra es nomos, la ley de Moisés. Y dice la ley de Moisés, porque muchas veces nos dicen, ¿y por qué dices, Juan, la ley de Moisés? ¿Por qué dices la ley de Moisés? Bueno, lo digo porque Jesús la llamó la ley de Moisés. Por eso yo también puedo llamar a la ley de Moisés, porque el propio Jesús la llamó de esta forma. Por tanto, aquí la ley de Moisés, una vez más, es nomos de Moisés en los profetas y en los salmos. En Hechos 15:5 leemos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley, en griego nomos, de Moisés. La ley de Moisés. Aquí tenemos una vez más dicho término, la ley de Moisés. La gran mayoría de las veces cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra ley, se refiere a la ley de Moisés. Voy a repetir esto porque es importante. La gran mayoría de las veces cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra ley, se refiere a la ley de Moisés. Los versículos citados lo dicen claramente, ya que mencionan a Moisés. Dicen la ley de Moisés. Pero hay otros versículos que, aunque no mencionan a Moisés, se sabe perfectamente que se refiere a la ley de Moisés. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley. En griego dice nomos. No he venido para abolir, sino para cumplir. Aquí está hablando de la ley de Moisés, aunque solamente dice la ley. En Mateo 22:36 leemos, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento del nomos, de la ley? No hace falta decir la ley de Moisés. Y se refiere a la ley de Moisés, lógicamente. En Romanos 3:13 anulamos entonces la ley por medio de la fe. Y aquí también se refiere a la ley de Moisés. De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué ley confirmamos? La ley de Moisés, el nomos. Y aquí dice nomos también. Repito, la gran mayoría de las veces que la palabra nomos, que la palabra ley, es usada en el Nuevo Testamento, se refiere a la ley de Moisés. Vamos a regresar al versículo mencionado de Romanos 5:13. Antes de la ley, antes del nomos, antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay nomos, cuando no hay ley. ¿A qué ley se refiere Pablo en este versículo? ¿A la ley del pecado? Veamos. Antes de la ley del pecado, había pecado en el mundo. Esto es ridículo y no tiene sentido. Aquí se refiere a la ley de Moisés. Por tanto, tendríamos lo siguiente. Pues antes de la ley de Moisés, había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Básicamente aquí Pablo nos dice que desde Adán hasta Moisés,
los hombres pecaban, eran pecadores. Incluso cuando la ley de Moisés no había sido dada. Los hombres eran pecadores. Cuando la ley de Moisés fue dada, entonces vino el conocimiento del pecado, es decir, los hombres entendieron que eran pecadores. Pablo, en el capítulo 7, afirma, Romanos 7:7, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley, nomos, una vez más nomos, si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Aquí dice solamente la ley, pero está claro que es la ley de Moisés, porque cita lo que dice la ley, no codiciarás. Pero volvamos al capítulo 5 y leamos el versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos pecamos en Adán y todos morimos en Adán. El pecado entró en el mundo y trajo la muerte a todos los hombres. Por eso reinó la muerte. Los hombres eran pecadores, pero no como lo fue Adán, porque Adán sí sabía que estaba haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Me gustaría poner un versículo que declara que Adán trajo la condenación a todos los hombres y Jesús trajo la salvación a todos los hombres. Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Pablo lo confirma en otra parte, en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La palabra todos en ruso, en chino, en hebreo y en griego significa todos. Por la transgresión de un solo hombre, Adán, vino la condenación y la muerte a todos los hombres, pero por un acto de justicia de un solo hombre, Jesús, vino la justificación y la vida a todos los hombres. El segundo versículo que menciona la palabra ley en el capítulo 5 de Romanos es Romanos 5:20. Y la ley, nomos, se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La interpretación de la palabra nomos, de la palabra ley, en este versículo, sigue siendo la que encontramos en el versículo 13. El contexto no da lugar a dudas. La ley de Moisés se introdujo para que abundara la transgresión. Esto nos recuerda la enseñanza de Pablo cuando afirma que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Por medio de la ley, por medio del nomos, viene el conocimiento del pecado. La palabra nomos, en el versículo que acabo de citar, está claro que se trata de la ley de Moisés. Cuando vino la ley de Moisés, todos los pecados de los hombres quedaron expuestos, es decir, se pusieron de manifiesto. Pablo nos dice algo similar en Romanos 7:13, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley de Moisés es un espejo donde el hombre se mira y ve su pecado. El problema es que la ley de Moisés no puede quitarlo. Hebreos 10 del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Que nunca pueden quitar los pecados. Repito, la ley de Moisés no puede quitar los pecados. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y en Romanos 8:3 leemos, pues lo que la ley no pudo hacer,
ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Y qué consigue la ley de Moisés haciendo que el pecado abunde? Pues consigue que veamos nuestra necesidad de un Salvador. Por eso Pablo también afirma que la ley nos lleva a Jesucristo, el Salvador. En Gálatas 3, 24 y 25 podemos leer, de manera que el nomos, la ley, ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. La palabra ayo en griego es paidagogos. Se podría traducir por tutor, guía, guardián. Era la persona que llevaba al niño a la escuela. La definición que encontramos en el diccionario Strong es un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Este paidagogos, este siervo, tenía un trabajo temporal hasta que el niño se hiciese mayor. De igual forma, la ley de Moisés fue dada hasta que vino Jesús, hasta que vino la fe de Cristo. Pablo también nos dice que antes de venir la fe de Cristo, estábamos encerrados bajo la ley. Gálatas 3:23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe, que había de ser revelada. Es curioso que Pablo dice que cuando estaba bajo la ley era un niño, porque tenía un tutor. El tutor, la ley de Moisés. Y solamente los niños necesitan tutores y guardianes. Pero él dice que ya dejó las cosas de los niños. Él ya dejó las cosas de los niños, es decir, dejó los tutores. Pablo dejó la niñera, dejó el tutor, la ley de Moisés. El paidagogos, el tutor, el guardián, solamente tenía autoridad sobre el niño cuando éste era pequeño. Cuando dejaba de ser un niño, el paidagogos, el guardián, el tutor, no tenía ningún tipo de control ni de autoridad sobre el niño. En 1 Corintios 13:11 leemos: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Pablo nos muestra que antes de venir la fe estaba bajo ayo. Upo paidagogos, dice en griego upo paidagogos. Y estaba encerrado bajo la ley, upo nomos. Los niños necesitan paidagogos, pero los creyentes en Cristo no. Gálatas 4, 1 y 2. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores, está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Pablo es muy tajante afirmando que ya no estamos bajo ayo. Y recordemos que la ley de Moisés era ese ayo. Por tanto, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Se puede decir más alto, pero no más claro. Volvamos al capítulo 6 de Romanos. La palabra nomos en este capítulo aparece la primera vez en el versículo 14 y el versículo 15. Veamos. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, no estáis bajo nomos, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, bajo nomos, sino bajo la gracia? De ningún modo. Aquí encontramos dos veces la expresión griega upo nomos, bajo la ley. Y como en otras partes, Pablo afirma que no estamos bajo la ley. Vamos a ver esta expresión en otros versículos para saber lo que significa. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, uponomos,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, uponomos, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí está claro que bajo la ley uponomos significa bajo la ley de Moisés. De hecho, no solamente aquí, siempre que Pablo usa en sus escritos la expresión uponomos, se refiere a la ley de Moisés. Gálatas 4:21. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. Uponomos. Decidme los que deseáis estar uponomos, bajo la ley. ¿No oís la ley? Aquí de nuevo tenemos la expresión griega uponomos, bajo la ley. Y está claro que los gálatas no querían estar bajo la ley del pecado. Los gálatas no querían estar bajo la ley de Roma. Los gálatas deseaban estar bajo la ley de Moisés. Por tanto, uponomos, en el versículo que acabamos de citar, también se refiere a la ley de Moisés. En 1 Corintios 9:20 leemos: a los judíos me hice judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, uponomos, para ganar a los que están bajo la ley, uponomos. Aquí encontramos otra vez la expresión uponomos, bajo la ley. Y las 3 veces se refiere a la ley de Moisés. Por tanto, en el vocabulario de Pablo, siempre que él menciona uponomos, está hablando de lo mismo, la ley de Moisés. Aunque según la opinión de algunas personas, en Romanos 6:14 y 15 la expresión bajo la ley, uponomos, no significa bajo la ley de Moisés, significa bajo la ley del pecado. Yo creo que siendo consistentes con la enseñanza de Pablo, con su forma de expresarse y con el contexto, la expresión uponomos en Romanos 6:14 y 15 sin duda alguna es la ley de Moisés. Veamos otra vez el versículo de Romanos. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Pablo nos dice en varias ocasiones que no estamos bajo la ley, uponomos. Por ejemplo, en Gálatas 3, del 23 al 25. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, uponomos. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, upo paidagogos. Ahora vamos a ver cómo quedaría el versículo de Romanos si afirmamos que la palabra ley, nomos, se refiere a la ley del pecado. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia? De ningún modo. Aunque la primera parte de este versículo tiene algo de sentido, la segunda parte de este versículo no tiene absolutamente ningún sentido. Veamos. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia? Si leemos esta parte del versículo, la segunda parte de este versículo, varias veces en voz alta, nos daremos cuenta de lo ridículo que suena. Además, en el contexto que hemos estudiado hasta ahora, la palabra nomos siempre se refiere a la ley de Moisés. Podemos verlo en Romanos 2, 17, 18, 20, 23, 25, Romanos 3, 19, 20 y 21, Romanos 4, 14, Romanos 5, 13, 20. Por tanto, decir que ahora Pablo nos habla de otro tipo de ley no tiene sentido. Veamos cómo quedaría este versículo, entendiendo la expresión uponomos bajo la ley como Pablo la entendía y la usaba en sus cartas. Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia? De ningún modo. Esta pregunta final sí tiene sentido. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley de Moisés? ¿Pecaremos porque no se aplican los mandamientos de la ley?
¿Pecaremos porque esos mandamientos ya no tienen control sobre nosotros? Eso sí tiene sentido. Esta pregunta tiene tanto sentido que algunos hermanos me la han hecho a mí, dando a entender que yo enseño que al no estar bajo la Torá de Moisés tenemos permiso para pecar. Sin embargo, Pablo dice claramente, contestando a dicha pregunta, de ningún modo. Pablo acostumbraba a anticiparse a las preguntas que podían surgir al enseñar lo que Pablo enseñaba. Como Pablo enseña que ya no estamos bajo la ley de Moisés, algunos podrían decir que la ley de Moisés es mala, o pecaminosa, o impura. Por eso Pablo se vuelve a anticipar preguntando y contestándose a sí mismo. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? La palabra en griego es nomos, una vez más. ¿Es pecado nomos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Por supuesto que no. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos explica por qué no estamos bajo la ley de Moisés. Romanos 7:1. ¿O acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley? Nomos, que la ley nomos tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. La primera palabra que encontramos en este versículo es o. Dicha palabra nos habla de continuidad con lo que Pablo nos estaba hablando en el capítulo 6. Cuando una persona muere, cualquier tipo de ley, cualquier tipo de nomos, sea cual sea, deja de tener jurisdicción, estamos hablando, deja de tener señorío, dominio, control, autoridad sobre dicha persona, sobre la persona que ha muerto. Esta es la enseñanza que nos da Pablo en el versículo 1, y a continuación nos pone un ejemplo de dicha enseñanza. Romanos 7, 2 y 3. Pues la mujer casada está ligada por la ley, por el nomos, a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley. Queda libre del nomos en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera, si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, nomos, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Si el marido muere, la mujer queda libre de la ley de Moisés, que dice no cometerás adulterio. ¿Para qué? Para poder unirse con otro hombre. Por tanto, la ley de Moisés o cualquier ley romana, judía, del pecado, la que sea, requiere que la persona esté viva para que pueda ser aplicada. Habiendo establecido este principio, ahora Pablo nos dice que nosotros hemos muerto a la ley de Moisés y ahora somos libres para poder unirnos a Jesús. Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley, nomos, por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando Jesús murió, nosotros morimos con él. Por eso, Pablo afirma en Gálatas, pues mediante la ley, nomos, yo morí a la ley, nomos, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19 y 20. En Romanos 6 tenemos la misma idea. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Por tanto, en Romanos 6 vemos que hemos muerto al pecado. Somos libres del pecado. Y en Romanos 7 vemos algo muy similar. Hemos muerto a la ley de Moisés.
somos libres de la ley de Moisés. Ahora el principio y o enseñanza que Pablo declara en Romanos 7:1 cobra sentido. La ley tiene jurisdicción, señorío, dominio, control, autoridad sobre una persona mientras vive. La ley, sea la que sea, se enseñorea de una persona mientras la persona está viva, pero nosotros estamos muertos. Por tanto, somos libres. La ley de Moisés no tiene jurisdicción, no tiene señorío, ni dominio, ni control, ni autoridad sobre nosotros, porque hemos muerto. Al morir con Jesús, hemos muerto a la ley de Moisés. Ahora no estamos bajo el señorío de la ley de Moisés, ahora estamos unidos a Jesucristo. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuestro anterior amo, nuestro anterior dueño, era el pecado. Éramos esclavos del pecado. Ahora ya no estamos unidos al pecado. Estamos unidos a otro, a Jesús, el resucitado Señor de la gloria. Jesús ha resucitado, Él está vivo, y hemos sido unidos a Él. Ahora podemos disfrutar de su presencia, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su paz y de su vida en nuestros corazones. Ahora podemos tener una relación personal con Él, no basada en las cosas elementales de no hagas, no toques, no manejes, no comas. Ahora, nuestra relación con Él está basada en el amor y estando unidos a Él, damos fruto para Dios. El fruto surge de nuestra unión con Jesús, para que seáis unidos a otro, a fin de que llevemos fruto. Por todo esto, Pablo nos dice que ahora tenemos una vida nueva y servimos a Dios en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Romanos 7, del 5 al 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, nomos, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, nomos, habiendo muerto a lo que nos ataba, que es el pecado. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra, grama. Y esta, repito, grama es la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. La palabra griega, letra, grama, aparece en el mismo libro de Romanos. Romanos 2:27. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, nomos, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra, grama de la ley, tienes la grama de la ley, la letra de la ley, y eres circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? ¿De qué ley y de qué letra nos habla este versículo? Es muy evidente que se trata de la ley de Moisés. Juan 5, 46 y 47. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, y aquí dice grama, porque si no creéis su grama, ¿cómo creeréis mis palabras? Qué interesante, aquí tenemos la palabra grama, pero esta vez la han traducido por escritos, no por la letra, han puesto escritos. Pero si no creéis sus escritos, pero en griego dice si no creéis su grama, si no creéis su letra. Por tanto, ¿servimos a Dios en el arcaísmo de los escritos de Moisés o en la novedad del Espíritu? Voy a poner los versículos citados de Romanos, pero con sus correctos matices. Pero ahora hemos quedado libres de la ley de Moisés, habiendo muerto a lo que nos ataba, es decir, al pecado, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de los escritos de Moisés. ¿Qué diremos entonces?
¿Es pecado la ley de Moisés? De ningún modo. Quiero incidir en algo. Como Pablo afirma y enseña, sin ningún tipo de duda, que hemos quedado libres de la ley de Moisés y que ya no servimos en el arcaísmo de los escritos de Moisés, la conclusión de algunos podría ser, entonces, Pablo, ¿es pecado la ley? Esa sería la conclusión. Esta pregunta solamente puede surgir si Pablo enseñaba lo que acabo de decir. Si Pablo enseña lo que acabo de decir, entonces sí podría surgir esa pregunta. ¿Entonces es pecado la ley de Moisés? Como la enseñanza de Pablo era clara, que no estamos bajo la ley de Moisés, algunos podrían también decirle, ¿es Jesús entonces ministro de pecado? Gálatas 2:17. Pablo, ¿es Jesús entonces ministro de pecado? ¿Qué quiere decir ministro? Que te ayuda. El que te ayuda a pecar, el que sirve para algo. Algunos podrían preguntarle que si nosotros no estamos obligados a guardar la ley de Moisés, entonces Jesús es un siervo del pecado, un ayudante del pecado que nos lleva al pecado y a la rebeldía. La respuesta de Pablo es contundente, de ningún modo. Como Pablo nos enseña que hemos muerto a la ley, Jesús no puede ser un siervo del pecado, ya que hemos muerto al pecado. Eso es lo que dice el versículo 19, Gálatas 2:19, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Esto va a ser la primera parte porque el capítulo continúa, ¿vale? Pero yo creo que está bien hasta aquí. Y como siempre digo, yo estoy disfrutando mucho de esta serie nueva, Lo que tu rabino no te cuenta, pero recuerda que te lo cuenta tu hermano Juan. Ha sido un placer, como siempre, y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.